recordar a una compañera de los tantos militantes sindicales que anónimamente han construido esta federación, a Divanil, a donde quiera que esté, el fuerte saludo y homenaje de esta dirección nacional a la cual proponemos lleve el nombre de esta dirección de la compañera Divanil Maldonado, a la cual pedimos de pie que lo homenajeemos con un fuerte aplauso. Porque día a día da sentido a nuestra vida, con trabajo y con amor, el camino de los cambios, desde el pueblo con el pueblo, siempre juntos, siempre unidos, construimos la salud. Vamos por más, vamos por más. Cada acción que abordamos nos demuestra que se avanza. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos, construimos la salud, marchando con él. Este informe, además de analizar todos esos temas, tiene una mirada estratégica hacia el futuro de la federación. ¿De qué federación queremos construir los trabajadores de la salud privada? ¿De qué federación nos imaginamos los trabajadores que tenemos que construir para enfrentar los desafíos que tenemos por delante? Por eso estoy totalmente de acuerdo con el documento programático. Porque nosotros nos estamos poniendo sobre los hombros de ellos, como nos lo pusimos en el inicio, y vamos a seguir. Y queremos una oportunidad donde sí efectivamente se profundice la reforma nacional. No lo que nos pasó en este periodo, hay que decirlo. A pesar de que asumimos un enorme desafío en la participación social, un enorme desafío en las pobrezas, un enorme desafío en la finanza. Los compañeros andamos en mejor esfuerzo. Pero hoy tenemos que salir a explicar que la reforma de la salud es buena y a convocar a los uruguayos de febrero. Pero en ese proceso, que además comenzamos en septiembre con los regionales para discutir la negociación colectiva hacia el año que viene, también vamos a definir el futuro político del país. Y como futuro político del país vamos a definir con quién vamos a discutir el año que viene. Pero hay un elemento sustancial en esas preguntas y en esa discusión con los presidenciales que hace el futuro de la reforma, y es la participación social. Porque más de uno de los candidatos que representan un modelo de país ya lo dijeron, quieren modificar lo que significa la representación social. Y ahí estamos nosotros como trabajadores y están los usuarios. De generar contenidos que estén coordinando y están llevando adelante el tema de la profundización de la reforma. Profundizar la reforma para que haya un real empoderamiento de la población, porque nosotros luchamos y peleamos en el espacio de participación social con contenido y con propuestas. De la rica historia que tenemos los trabajadores en el compromiso que tenemos por los cambios que este país necesita. Y ese ha sido el rol histórico del movimiento sindical. Empujar no solo por los intereses de los trabajadores, defender y empujar y lograr mejores condiciones y calidad de vida para los trabajadores y el pueblo, compañeras y compañeros. Que el Sistema Nacional Integrado de Salud forma parte de ese proceso de avance y no debemos permitir que retroceda. Y para eso, lo que resulte de las urnas en el mes de octubre va a ser un elemento central y fundamental para nuestros intereses y el interés del pueblo en general. Porque en definitiva, el proyecto de la derecha, porque con matices más, matices menos, tiene un objetivo: la restauración neoliberal que llevó al Uruguay a la peor de sus crisis en los últimos 10 años de la vida del país, y que sembró de pobres al
pone en marcha el plan que propone de recorrer el Uruguay entero, de llevar al Uruguay entero a un estado de movilización que se va a consolidar en la propuesta de la movilización del 18 de septiembre, cuando recordemos a un año la entrega de las más de 56 firmas para profundizar la reforma de salud. Pero ahora, a la hora de los hornos, se pega en la espalda para levantar el gremio y llevar la bandera de la federación en todos los lugares del país. Por lo tanto, compañeras y compañeros, lo que está en debate es un plan de lucha. Lo que está en debate es un plan que apunta a ponernos en combate en este momento, a cerrarle la puerta a la derecha, a cerrarle la puerta a la regresión, a cerrarle la puerta al neoliberalismo y empujar al proceso de cambios cuya dimensión, cuya profundidad y cuyo carácter nacional, popular y democrático siempre, pero siempre va a estar medido con el papel de las masas organizadas y de las grandes mayorías